El primer problema que se enfrentan en general los alumnos cuando empiezan a estudiar BIM es que confunden y asimilan el BIM con modelado 3D o con modelado 2D. Y BIM no es ni uno ni lo otro. Es las dos cosas más nuevas cosas. Para empezar a aprender a modelar, lo primero que hay que entender es el sistema de representación que utiliza Archicad. Bueno, en la base de la representación, al igual que en el caso de Archicad o SketchUp, están las plumas. Esto viene de hace mucho tiempo, cuando los plotters eran unos dispositivos que movían la lámina, había un brazo que dibujaba agarrando una pluma, que es el caso de la analogía con el dibujo manual, y la pluma implicaba un espesor de pluma y un color de tinta. A partir de eso hay muchos programas que continuaron con este esquema. En el caso de Archicad lo que tenemos es un conjunto de 256 plumas que se agrupan en conjuntos predefinidos, donde en cada uno de los valores, si yo toco acá, tengo un color y un espesor de pluma asignado a un número. Como criterio general para que tenga una representación de trabajo apropiada, acá ustedes tienen ciertos estilos orientados a uso determinado. Por ejemplo, arquitectura en 100 supone espesores de pluma apropiados a la escala 1 en 100, terreno en 500, espesores de pluma no en 500, etcétera, etcétera. Tipo de línea, al igual que AutoCAD, otros sistemas tiene diferentes tipos de líneas, tiene la forma de generarlo, un conjunto estándar de tipo de línea, tramas. En las tramas sí hay una pequeña diferencia con respecto a lo que ustedes ya han visto en AutoCAD o en otros sistemas. Archicad tiene un conjunto de tramas que pueden ser pixelares, pueden ser vectoriales, hay diferentes clasificaciones, pero a ese conjunto de tramas los agrupa en tres tipos: tramas de dibujo, tramas de envolvente y tramas de corte. A una definición de trama, a través de la interfaz de configuración, yo digo, quiero poder usarla para tal tipo o tal otro. ¿Y a qué se refieren las tramas de corte? A las tramas justamente con las cuales se va a representar el corte de los materiales. Y donde en general se utiliza una trama, se reserva una trama para un tipo de material. ¿Qué es la trama envolvente? Es la trama de la vista del material. Por ejemplo, en el ladrillo, que se lo ve con el tema del aparejo. Y la trama de dibujo es el conjunto general de tramas de todo tipo. Es decir, cuando yo genero una trama en Archicad, le voy a asignar dos plumas. Una de las plumas, que es la pluma de fondo, hace que esa superficie tape. Es importante acordarse del tapar. Dentro del conjunto hay diferentes tipos, están los que tienen figuras geométricas, están los que tienen se llaman sólidos, que significan cubrir la superficie con diferentes porcentajes, 25, Que 50. acabo de hacer todo. Y en particular hay dos tramas que son muy utilizadas por el sistema, que es el primer plano y el fondo. El primer plano significa una superficie sólida que utiliza la pluma de primer plano de la figura, y la de fondo, la del fondo. En síntesis, cuando ustedes quieren pintar algo pleno, pueden utilizar directamente la trama primer fondo, desde primer plano o fondo, y en el caso ese asignar el color con la pluma correspondiente. Dentro del conjunto de plumas hay dos valores que son particulares. Uno es el fin, que significa transparencia, sería el equivalente al canal alfa de una imagen, y el color de pantalla, que significa utilizar el color del fondo de pantalla que están utilizando ustedes. Podrían trabajar con AutoCAD con un fondo oscuro, claro, etc. Superficie. El concepto de superficie rápidamente podría ser asimilable a lo que ustedes han estudiado en SketchUp cuando aplican un material. Esta es la lista de materiales, que acá se puede acceder a la lista de materiales a través de atributos de elementos, superficie, y abren esta ventana. Y lo que tienen es una trama envolvente y una textura. La textura es la imagen, el material de SketchUp, y la trama envolvente es una segunda definición que se utiliza para representaciones vectoriales. Aparte de eso, obviamente, un material tiene un color y una serie de propiedades visuales, la transparencia, el brillo, etcétera, etcétera. Archicad tiene un conjunto precargado de materiales, pero lo pueden ampliar. Si ustedes presionan acá el botón de nuevo, se van a la biblioteca de Archicad y pueden cargar nuevas superficies, con lo cual expanden la capacidad de imágenes que pueden utilizar como materiales. El material de construcción, en analogía a lo que es el material de la realidad, lo que pretende es representar algo que, además que se vea de una forma determinada, tiene ciertas propiedades.
Entonces, en la definición del material de construcción, que también podemos acceder a través de opciones, atributos de elementos, material de construcción, y esta es la definición, tenemos una lista de materiales predefinidos. Podemos cargar más materiales, podemos definir materiales también. Pero básicamente la definición del material consta de, en primer lugar, una trama de corte. ¿Cómo se representa ese material en corte? Y esa trama de corte se la toma de las tramas que tenemos dentro del Archicad. Tenemos una superficie que está dentro del, que es sacada de la lista de superficies que usted tiene cargada en Archicad y tiene un conjunto de propiedades, como por ejemplo que el peso, la densidad, todas las características esenciales del material. En particular, acá hay un atributo muy especial que va a ser muy importante que lo tengan en presente, que es la prioridad de intersección. Es un número que puede ir de 0 a 100, a 1000, y que determina qué material prevalece frente al encuentro de otro. O sea, si yo tengo dos materiales, uno que tiene de prevalencia 700 y el otro 500, si se encuentran, prevalece el que tiene mayor prioridad de intersección. Esta es la base sobre la cual se construye la resolución de encuentros en Archicad. Así que es importante tenerlo en cuenta. En base a eso se configura lo que es la apariencia del material, o mejor dicho, de un elemento constructivo. Cuando yo voy a configurar un elemento constructivo, elijo en primer lugar el material. El material significa que estoy asignándole una textura por defecto, que si lo veo en dos dimensiones significa una trama envolvente por defecto, y le estoy asignando una trama de corte y, aparte de la trama y de la vista, en particular dentro del elemento constructivo tengo la posibilidad de definir qué tipo de pluma quiero utilizar para el borde y qué tipo de pluma quiero utilizar para la vista. O sea, no solamente el tipo de pluma, sino el tipo de línea y la pluma. Cuando yo defino un elemento constructivo, defino el material, viene la trama, la forma en que se ve 3D, 3D, y aparte de eso, cómo se ve en corte y en vista. Hemos dicho que en Archicad tenemos un edificio virtual que está compuesto de un conjunto de elementos constructivos que conforman un sistema, pero que a ese edificio virtual lo vamos a operar a través de las vistas. Las vistas, que son lo que está listado dentro del navegador del proyecto, pueden ser de diferentes tipos: plantas, secciones, alzados, vistas 3D. Ahora, los elementos constructivos no se ven directamente como lo hemos configurado con el material y con las plumas que nosotros hemos puesto, sino que además hay un conjunto de opciones que me permiten resimbolizar la representación que presenta la vista. O sea, a pesar de que un elemento constructivo tenga un material, una pluma, etcétera, etcétera, según la configuración que yo haya hecho de una serie de parámetros, puedo cambiar radicalmente su representación. Por eso es que yo le decía que no se preocupe por la configuración básica del elemento constructivo, qué pluma utiliza, todo eso, porque después cuando vayamos a diagramar tenemos herramientas muy poderosas para resimbolizar y conseguir las representaciones que nosotros queramos. Por defecto, tomemos la representación básica, los colores básicos del elemento, como un indicador del tipo de elemento constructivo que se trata y no como una representación final. Ahora, ¿cómo representa Archicad? Esto es fundamental entenderlo porque es la clave para poder manejar todo lo que viene después. En los sistemas CAD lo que tenemos son planimetrías. Nosotros dibujamos un frente, dibujamos un corte, dibujamos una planta, y la volumetría del objeto es una construcción mental. Entonces lo que tenemos como representación en frente, planta y corte es el típico gráfico en 2D, que es geometría 2D representada según su orden de apilamiento. En el modelo 3D yo sí tengo un modelo y la planimetría la consigo proyectando sobre los planos. Esa proyección es la proyección geométrica. Y la vista en 2D o la vista en 3D es lo mismo, es simplemente una condición particular de la vista. Puedo tener una perspectiva cónica, puedo hacer una perspectiva paralela, una axonométrica, o puedo ponerlo en vista de planta, enfrente, etc. Pero el esquema siempre es el mismo. Es geometría que es proyectada sobre un plano de trabajo y que está afectada por la distancia al observador si es una cónica y por la posición del plano de corte.
lo que tenemos acá es una representación típica donde tenemos, en este caso estamos viendo la proyección en 3D, pero podemos decir que es la proyección en planta de una columna, una viga inclinada, que tiene un plano de corte y cuando se proyecta genera tres tipos de elementos: vista, corte y proyección. ¿Qué es lo que hace el BIM? No trabaja con modelado ni como el CAD, trabaja como los dos y además lo complica más. Si tenemos una vista en 3D, en general funciona como el modelado 3D. Ahora, si es una vista 2D, en realidad lo que tenemos es geometría 2D que es producida como proyección en el plano de la geometría 3D, que está afectada por la distancia del observador y la posición del plano, y además de eso, resimbolizada de acuerdo a la técnica de expresión en arquitectura. O sea, ustedes cuando ven una planta no están viendo una proyección en 3D, están viendo la proyección de la geometría en 3D que genera gráfico 2D, que es lo que están ustedes viendo, y que además están resimbolizados en función de cómo se tiene que representar. Por ejemplo, que podría parecer una obra posmoderna de arquitectura, en Bien, realidad es... Luma. ¿Y que cuánto tiempo ha hecho de camionero de IPF? Gil. Yo también creía. Esto es simplemente tirar varios objetos en el plano para ver cómo se ven. Y si ustedes observan, esta es una planta tradicional de Archicad, utilicé las configuraciones por defecto, lo que hice fue tirar un muro con puertas y ventanas, columna, viga, escalera, una cubierta, una cama y una trama y algo en 2D. ¿Ven algo raro? No me digan que no ven nada raro. Y la cama está atravesando la pared, profe. Bien, perfecto, están despiertos. Esto no podría ocurrir en una representación en 3D convencional, porque si yo tengo el plano de corte a 1,10 m, veo en corte el muro, no veo la cama. No es una proyección en 3D, sino que es una proyección que genera 2D y que además ese 2D está apilado según un criterio que es este que está acá. Hay una serie de clases de elementos en Archicad, figura y zona no lo hemos visto ni lo vamos a ver, así que no nos preocupa. Viene la geometría 3D, que viene desde abajo lo que está en vista, lo proyectado, lo cortado. Después las tramas 3D, los objetos GDL como la cama, todos los objetos de biblioteca son GDL, dibujos 2D y anotaciones. Esto tiene algo de sentido porque si ustedes se acuerdan de AutoCAD o de SketchUp, cuando ustedes van a diseñar una lámina, trabajan con Paper Space y Model Space. Entonces generan la vista en Paper Space, lo ponen como un plano y encima dibujan. Acá está pasando algo parecido porque la 2D está por encima del 3D. Ahora, lo que ocurre es que además de la discusión de la 2D y la 3D, está que hay una resimbolización. Cuando yo corto esta puerta, no dibujo el rectángulo de geometría 3D, dibujo el símbolo de la puerta. Entonces, Archicad tiene que en cada caso ver qué es lo que corresponde dibujar en cada situación. Esa resimbolización genera que en realidad esto que está acá sea un dibujo vectorial y que está afectado a las herramientas convencionales que ustedes trabajan con dibujo vectorial, que pues les permite, por ejemplo, mover la pila de objetos. Si yo tengo 3 objetos, puedo mover el rectángulo que está abajo hacia arriba, etc. Si yo corto en un plano determinado y veo todo lo que está para abajo y además proyecto todo lo que está para arriba, es imposible trabajar. De alguna forma hay que recortar la representación. Si ustedes trabajan con sistema modelo 3D, normalmente tienen, por ejemplo, un plano de corte posterior, un plano de corte anterior que les permite sectorizar qué parte de la geometría están viendo. De alguna forma, esa idea es lo que está implementado con el concepto de piso de origen. Cuando uno genera un modelo 3D, no trabaja con elementos que están todos en cualquier lugar, sino con elementos que están estratificados por pisos. Entonces se utiliza el piso de origen para definir el rango de visibilidad del objeto. Esto es lo que hemos visto en la clase pasada. Habíamos dicho que cualquier objeto constructivo puede ser visto en diferentes niveles según la configuración que tenga. Hemos dicho que hay elementos que son dominantemente horizontales, elementos que son dominantemente verticales.
Cuando tengo un elemento dominantemente horizontal, por ejemplo un forjado, por defecto creo que es piso de origen, lo cual significa de que no lo voy a ver ni arriba ni abajo, pero yo puedo configurarlo para que lo vea como proyección abajo y como vista arriba, cambiando la configuración. En el caso de elementos dominantemente verticales, tengo la configuración por defecto que es todos los pisos relevantes, que significa que se va a ver en todos los niveles en que participe, o sea, en los niveles que atraviese, en un caso en proyección, en otro caso en corte. Hay tres formas de ver la proyección. Solo sección, que significa únicamente veo el corte, si hay algo en vista no lo representa. Sección real, que significa ver el corte y la vista. Y sección y proyección, que me permite ver además la proyección del objeto. Si esto lo ponemos en un ejemplo concreto, he dibujado un conjunto de muros en el piso 1, les he dado diferentes alturas, todos están con piso de origen, piso 1. Esta es una elevación. Y esto que está acá abajo son cómo se vería en planta de segundo piso, de primer piso y piso 0, con diferentes configuraciones de esos dos valores. Piso de origen solamente y todos los pisos relevantes. En primer piso hemos modelado varios muros. Si lo veo en elevación, tengo esto que está acá, que es lo que hemos visto recién. Empecemos por lo más sencillo, que es piso de origen solamente. Entonces lo que voy a hacer es, voy a seleccionar todos los muros y le voy a poner como configuración, acá en planta y sección, piso de origen solamente. Sección real, solo sección, perdón. El ejemplo que estoy mostrando acá es solo sección. Si yo pido sección, únicamente se ve la sección acá, no se ve nada en planta baja ni en primer piso. Si yo activo sección real, que significa ver el corte y la vista, me voy acá a la sección, los agarro a todos los muros y digo que quiero verlo sección, lo que llama sección real Archicad, que es la vista y la proyección. Me voy al piso de origen y veo los cortes y además veo el que está en vista. Me voy abajo, no veo nada, me voy arriba, no veo nada. ¿Por qué? Porque estoy diciendo piso de origen solamente. No voy a ver nunca nada en planta baja, en planta alta. Tenemos una batucada afuera. Ahora, si en vez de sección real pongo sección y proyección, le estoy diciendo, mostrame en el piso de origen lo que está en corte, lo que está en vista y lo que está en proyección. Entonces, si lo veo, tengo, si me acerco, esto está en proyección, esto está en vista y todo esto está en corte. Que es exactamente lo que tenemos acá. La vista en sección, solo sección los cortes, corte y vista, corte y proyección, pero piso de origen solamente. Si yo pongo todos los pisos relevantes, la situación cambia. Si pongo todos los pisos relevantes, lo que va a ocurrir es que, empecemos por solo sección, lo que va a ocurrir es que tendría que ver los muros en cualquiera de los niveles en que participa. Entonces vamos a primer piso y veo, recordemos la configuración, estamos todos los pisos relevantes y solo sección. O sea, únicamente veo lo que están en corte. En planta veo lo que están en corte, acá veo lo que están en corte y ahí veo lo que están en corte. O sea, efectivamente, cuando pongo solo sección, voy a ver en cada piso únicamente lo que está en corte, pero en el piso que participa. Si yo me vengo acá y selecciono todos los muros y cambio y pongo sección real, que es la vista también, lo que voy a tener es, en primer piso, esto, los únicos muros que participan en el primer piso son estos cuatro. Está bien. En planta baja, cuando corto por acá, únicamente participa este y este debería participar en proyección, pero no estamos activando proyección, estamos viendo únicamente vista.
Entonces está bien, y si me voy al segundo piso, veo a este en vista y este en corte. ¿Qué es lo que está pasando acá? Cuando yo vengo acá, tengo este en vista y este en corte. Ahora, si me vengo y activo ver todos los muros, sección y proyección, que significa hacer corte, vista, voy a tener en planta baja, voy a ver esto, acá voy a ver esto y acá voy a ver esto. Y si lo miramos en el esquema este, en planta baja voy a ver este muro y esta proyección. Acá lo tenemos. En primer piso voy a ver corte, 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 corte. Y acá arriba vamos a tener vista y corte, vista y corte. Modelado bien. Esas son las bases de la representación. Veamos cómo funciona el tema de modelado. Habíamos dicho en la clase pasada que en la configuración del proyecto, lo primero que tenemos que hacer era construir ese esquema de referencia tridimensional compuesto por una plantilla y por el sistema de piso. Para la plantilla hemos visto una serie de procedimientos, cómo trabaja cuando hay un DWG, una imagen, un PDF. Y para los pisos hemos definido una serie de criterios para la generación de esos niveles. Primero, recordamos rápidamente, definir el nivel 00 en el terreno, lo vamos a hacer nosotros como aproximación. Los niveles de planta va de piso a piso terminado. Si tenemos una cubierta, podemos tomar el punto superior como altura del piso relevante. Y en subsuelo vamos a agregar un nivel que va a tener aproximadamente la altura de las fundaciones. Esto lo pueden consultar en el caso de que tuvieran alguna duda. ¿El punto superior de la cubierta o el punto superior de la apretada? Esto está en amarillo. Dice, depende del caso. Estas cosas no son criterios absolutos. Son criterios que dependen de ciertas suposiciones que uno hace. ¿Cuál es el criterio con el cual yo me fundamento para proponer que sea este nivel? No el de la apretada, este nivel. Es simplemente que cuando yo vea la planta de cubierta, el plano de corte esté absolutamente encima de toda la cubierta y la vea entera. Si yo tuviera el plano de corte acá, mejor dicho, el nivel de planta baja hasta este nivel, por ejemplo, cabría la posibilidad que el plano de corte me corte una parte de la cubierta. Y no es lo que yo estoy esperando ver cuando hago un plano de cubierta. Estoy esperando ver la cubierta entera. Ahora, no es absoluto. Además, definir este punto puede parecer sencillo, pero no siempre es sencillo. Cuando empieza a confundir, digamos, a agregarse elementos constructivos, puede resultar ambiguo. En términos generales, lo que buscamos es que la representación de la cubierta tome la cubierta completa. Bien. Bueno, orden modelado. ¿Cómo? O sea, ya está configurado el proyecto. ¿Cómo empiezan a modelar? Hay dos casos genéricos de modelado. Modelado bien por lo menos. El modelado de diseño y el modelado de representación. Si ustedes se acuerdan del proceso proyectual, decíamos que primero teníamos la encomienda, armamos un programa, después generamos una idea formal, que es el modelo conceptual, y decíamos que el BIM, el momento ideal, es cuando ya está definida la idea formal y tenemos que pasar a la representación en términos de elementos técnicos constructivos. El modelo de diseño es justamente ese pase de la idea formal al anteproyecto, o lo que podemos decir como la primera configuración del modelo en términos de elementos constructivos. El caso de diseño, el modelo de diseño sería muy parecido a los temas de técnicas digitales 1. Ustedes tienen una idea formal y están por desarrollar la representación técnico-constructiva del bien. Los que están haciendo temas de Procrear, en general, ya no están trabajando con un anteproyecto, con una idea formal, sino que están trabajando con proyectos terminados. Entonces eso cambia la lógica con la cual uno modela. Porque en el primer caso tenemos un orden en gestación y acá tenemos un orden que ya está gestado, y en todo caso lo que tenemos que ver es cuál es el sistema final de representación más eficiente para reproducir eso. En el caso este estamos yendo simplemente del anteproyecto en CAD, que es la información que ustedes tienen, al anteproyecto en BIM.
que implica también algún problema, que es la interpretación de ese anteproyecto en CAD en términos de los elementos del BIM. Sin embargo, como los proyectos de Procrear tienen muchos problemas, muchas inconsistencias, por suerte o mala suerte para ustedes, van a tener que hacer algo de diseño. Van a tener que resolver muchos problemas. Entonces, en realidad, la mayor parte de los trabajos están en un punto intermedio entre esto y esto. Y los que están en diseño solo también. ¿Por qué? Porque le hemos dado ya ciertos esquemas que pueden tomarlos como idea para la resolución de la estructura. O sea, no van a tener que diseñar de cero. Entonces, podemos pensar que la mayoría está en un punto intermedio. ¿Qué es el anteproyecto? ¿Qué es lo que definimos nosotros como anteproyecto? Bueno, está compuesto simplemente de el sitio, el edificio y la documentación. El sitio, el terreno, circulaciones de acceso y construcciones vecinas. El edificio, el modelo de edificio, la estructura principal, cerramientos y pieles, carpintería y protección, equipamiento, que incluye la escalera, y el acabado, que es la estética y terminaciones, que esperemos que le pongan mucho amor para que se vean lindos los trabajos. Y por último, el render, la diagramación, la anotación, acotación y el ploteo. Esto es el esquema del trabajo práctico. Modelado básico, llegan hasta acá. El modelado completo, completan con esto. Y la última parte, que es la entrega, es terminar con el render, la diagramación, la acotación, la anotación y el ploteo. Todo esto en un orden simplificado, porque estamos en anteproyecto. Se supone que todo esto es con un cierto grado de abstracción que después, durante el proyecto, van a llegar al nivel de descripción que tienen los trabajos Procrear. Entonces, modelado de entidades constructivas. Ya tenemos, digamos, configurado el proyecto, tenemos que empezar a modelar. Ya tenemos el orden de modelado. Vamos a utilizar como orden de modelado el orden que le da la cátedra, porque es un... Entonces, hay un procedimiento general de modelado. Primero, elegir la entidad constructiva, configurar sus parámetros, elegir ciertas opciones y el ingreso de datos. Utilicemos este esquema para ver cómo se va desarrollando las diferentes opciones. En primer lugar, elección del elemento constructivo. Esto que puede parecer sencillo, no es sencillo. Porque no siempre hay un elemento constructivo que ustedes puedan utilizar para modelar lo que ustedes quieren modelar. Entonces, ¿cuál sería el criterio que les recomendamos? En primer lugar, el criterio de el elemento constructivo específico que representa lo que ustedes quieren representar. Tienen que modelar un muro, utiliza la herramienta muro. Tienen que modelar una columna, utiliza la herramienta pilar. Hay veces que no tienen equivalencia. Tienen que modelar el cimiento de las viviendas. Y no hay un comando cimiento. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué elemento constructivo se aproxima mejor a los cimientos? Yo podría decir muro, algunos podrían decir viga. Bueno, cada uno tendrá sus razones, no hay problema que haya cierta discrepancia, siempre que haya una cierta similidad o afinidad. Por ejemplo, una zapata corrida podríamos asimilar una viga, una base la podemos asimilar a un forjado, un pilar, etc. En algunos casos. Si no tenemos un elemento constructivo que sea asimilable en forma directa, podemos utilizar modelar con geometría. Archicad tiene una herramienta, que es un comando que se llama herramienta forma, que es todo un SketchUp metido ahí adentro. O sea, pueden hacer todo lo que hacen con SketchUp con herramienta forma. Entonces, la geometría pura no está prohibida en el BIM. Sigue estando. Y también está el CAD en 2D. Y a esto hay que complementarlo con un criterio metodológico, porque no estamos desarrollando un proceso proyectual que va de lo general a lo particular. Si no podemos entrar a modelar el detalle de cada elemento. Ustedes ven un corte de una vivienda Procrear y tienen las correas, las vigas, los detalles, la aislación. No podemos modelar de entrada en el anteproyecto todo ese nivel de detalle. Tenemos que hacer simplificaciones. Entonces, el criterio metodológico me va a decir, en esta etapa que estoy en el anteproyecto, asimilo el paquete constructivo de la cubierta a un elemento constructivo que se llama cubierta. O asimilo el paquete constructivo de lo que es el entrepiso, que tiene una serie de elementos, a un forjado. ¿De acuerdo? De lo general a lo particular, con criterio de correspondencia. Ya tendremos tiempo de
ir desglosando esos elementos constructivos que hemos asimilado en forma genérica a elementos constructivos específicos. Bueno, ¿cuáles son los principales parámetros del modelado? Si bien cada herramienta tiene una pantalla de configuración de parámetros que es específica, hay ciertas reglas generales. Hay ciertas cosas que son generales. Por ejemplo, piso de origen. Y estos son los criterios que hemos dicho la vez pasada, en la clase pasada. ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar? Hay diferentes criterios que se pueden adoptar. El primer criterio que es por posición, es decir, el elemento constructivo corresponde al piso donde físicamente está ubicado. Por ejemplo, forjado o la viga esta tendría que estar en planta baja. Este criterio lo utiliza Archicad. Cuando ustedes modelan en 3D, no se habilita la opción de piso de origen. Y Archicad asigna la entidad al piso donde está contenido físicamente. Por representación, que es decir, bueno, estoy modelando en planta baja, meto todo en planta baja. La viga está en proyección, el forjado que está abajo. También lo utiliza Archicad y muchas veces es el criterio más práctico, porque si estamos modelando algo sencillo en planta baja, ¿para qué complicarnos con pisos de origen? Manejamos todo directamente de ahí. Cuando el edificio se empieza a complejizar, ya no funciona. Y está, en tercer lugar, por organización constructiva, que es decir, bueno, no puedo tener esta viga en un piso diferente del forjado, porque es una sola cosa. ¿Cuál es el criterio que adoptamos nosotros? Por organización constructiva ajustado a representación. Hay que ser flexibles, hay que tener un criterio práctico. Entonces, las vigas podrán sí pertenecer al forjado de arriba, pero en algunas oportunidades quizás violemos esas normas en función de la representación o en función de otros criterios. Sí. Yo tengo una vivienda de una sola planta. ¿La viga pertenecería a la cubierta o a la planta baja? ¿Qué querés hacer vos? A ver, podés hacer las dos cosas, porque después podés reconfigurar los parámetros de visibilidad para que se ajuste todo y ande bien. Lo que puede ocurrir que en algunos casos va a ser más difícil que en otros. Ahora, por defecto, Archicad, cuando vos dibujas una viga, te lo pone en el piso de arriba. Cuando vos estás dibujando en planta baja, te va a ofrecer ponerle a la viga como piso de origen en la cubierta. Porque está teniendo en cuenta este criterio, la organización constructiva. Porque si yo después le pido al sistema, dame una planilla de todos los elementos de hormigón armado que estén en el primer piso, y empieza a hacerse un lío porque hay cosas que están aquí y allá, para que haya una consistencia constructiva, y tenemos que utilizar como prioridad, como primera prioridad, el criterio constructivo. Yo aceptaría el criterio de Archicad y diría, lo pongo en la cubierta. Solucionado el tema, ¿no es cierto? Bueno. Criterio de elección de materiales. Hay dos tipos de los materiales que tiene Archicad, hay dos tipos de materiales, los específicos y los genéricos. Los específicos son el ladrillo, el hormigón, el vidrio, etc. Y los genéricos son los genéricos, genérico aislación, genérico revestimiento, etcétera, etcétera. Ese nombre de los materiales responde a este criterio, que es nombre material, guión, y entre paréntesis, caso de uso. Y tenemos materiales como, por ejemplo, acá tenemos ladrillo, material puro, ladrillo guión acabado, ladrillo guión estructural. Porque Archicad reconoce que no todos los ladrillos son iguales. No es lo mismo un ladrillo de una mampostería portante que un ladrillo de una mampostería vista. No es lo mismo un hormigón armado estructural que un hormigón de un contrapiso. Y para poder regular no solamente la apariencia, sino por sobre todo la resolución de encuentros que está ligada a la prioridad de intersección, tiene una escala, siempre te da una escala en base a la prioridad de intersección que te permite moverte con diferentes materiales y resolver los encuentros. ¿Cuáles son los usos recomendados que le hacemos nosotros a ustedes? Ustedes pueden optar lo que quieran siempre y cuando sean consistentes.
Hormigón armado estructural para todo lo que es hormigón armado estructural. Un poco más abajo, el hormigón estructural que ya no tiene armadura, para utilizarla, por ejemplo, en cimientos, en contrapisos, o sea, elementos que siendo estructurales no forman parte de la estructura principal. Y el hormigón común para caminerías, para cosas que no tienen una relevancia estructural importante. Y lo mismo con el ladrillo. Ladrillo estructural, cuando una mampostería portante, ladrillo o ladrillo acabado para hacer mampostería o tabique que no son portantes. Lo mismo con el hormigón, los bloques de hormigón, estructural y acabado. Con la madera lo mismo, estructural, y acá podemos seleccionar cubiertas o pavimentos según el tipo de uso. Lo mismo con el acero, y bueno, y después hay algunos materiales típicos que pueden utilizar para lo que es el cielo raso, la tierra, y podemos utilizar los genéricos estructurales para representar aquellos compuestos simplificados. Muchas casas Procrear tienen techo de chapa, después tienen la estructura de madera o de filigrana o de acero de perfiles C, después viene un cielo raso de madera y después vienen unas vigas de madera o bueno, todo ese paquete lo simplificamos. Y como lo estamos simplificando, no le podemos decir, es madera, es hormigón. Utilicemos un genérico. Un genérico, yo sé que eso es algo estructural, entonces uso un genérico estructural o utilizo un genérico acabado. Entonces puedo utilizar esos materiales genéricos para representar cosas genéricas. ¿Está claro ahí? Bueno, otro elemento que es repetitivo en los diferentes elementos constructivos es la primera configuración que uno hace del elemento. Los tipos, los subtipos de elementos. Y hay dos grandes tipos en general que son los elementos que generan superficie, como por ejemplo un forjado, una cubierta, o los elementos que son lineales, como por ejemplo una viga, un pilar, etc. Cuando tenemos elementos que generan superficie, cuando uno va a configurar el elemento acá al principio aparece algo que uno tiene que elegirlo primero, porque según lo que uno elija, cambian todos los otros parámetros. Y en general se trata de lo que Archicad, para mí, desafortunadamente llama estructura. Podríamos decirle estructura interna, agregándole la interna para aclarar lo que quiere decir Archicad. Se trata de materiales homogéneos, de materiales sándwich, el compuesto de diferentes elementos. Una losa que tenemos acá no es hormigón armado todo. Tiene una carpeta, puede tener un cielo raso, puede tener un revestimiento, etcétera, etcétera. Nosotros por ahora vamos a trabajar con estructuras básicas. El que quiera ver materiales de estructura compuesta, el último video avanza sobre eso. Y en todo caso, en un desarrollo lógico del proyecto, lo que corresponde en un proceso de diseño, no en la representación, porque en la representación ya sé cómo es, pero en el proceso de diseño correspondería decir, bueno, trabajo con un paquete genérico y después, al final, le doy los espesores específicos en función de lo que me ha dado la losa, en función de una serie de circunstancias. Cuando son elementos lineales, lo que me pide que elija acá arriba, en general, son el tipo de sección. Puede ser sección rectangular, circular o perfil complejo. Si bien vamos a priorizar a trabajar con sección rectangular, vamos a ver que por ahí sí se pueden utilizar perfiles complejos en forma sencilla. Criterio de posicionamiento. Hay ciertos modos genéricos de posicionar en vertical los objetos. Si son elementos dominantemente horizontales, lo vamos a posicionar ese elemento en función de un plano de referencia que ya vamos a ver cómo se elige, con respecto al piso de origen o con respecto al nivel 00 del proyecto. Si son elementos dominantemente verticales, hay dos opciones. Yo puedo un elemento vertical anclarlo a un piso de origen en un piso superior. O sea, trabajarlo en forma paramétrica y decir, bueno, quiero que vaya de planta baja hasta el primer piso o que vaya hasta el segundo piso. Y desde esos dos niveles, además, agregarle un desplazamiento superior o inferior para ajustar el valor exacto. Lo cual hace que me dé como resultado una altura. O podría decir, no, quiero únicamente anclarlo al piso de origen, no voy a usar un anclaje superior, y si no uso anclaje superior, tengo que ingresar la altura.
se tendrá un desplazamiento inferior que lo puedo asociar, lo puedo referir al piso de origen o al nivel 00 y de ahí tengo una altura. Otro elemento muy común es la sobreimpresión de superficie. Cuando voy a configurar el elemento puedo tener su apariencia natural en base al material. Si fuera ladrillo, aparece el ladrillo. O quiero que se vea simulando un revoque, por ejemplo. O quiero que se vea como si estuviera pintado de tal color. Entonces, si yo no toco la sobreimpresión del elemento constructivo, si toco acá, puedo sobreimprimir la superficie. Terminarlo, pero sí conocerlo, porque por ahí de vez en cuando lo necesitan tocar, que es la intersección automática de entidades. Cuando ustedes modelan varias, por ejemplo, el encuentro de muros, el encuentro de vigas u otros elementos constructivos, Archicad resuelve el encuentro acá. Ahora ustedes fíjense este caso. Si yo modelo, lo que está en rojo es el orden de modelado. Si yo modelo este muro con este muro, me va a producir el encuentro automático en él. Si después agrego un muro a 45, el muro se va a generar así. Ahora supongamos que en vez de haber tenido este orden de dibujo, hubiera seguido este orden, digamos, supongamos el orden siguiente. Modelo este muro y me genera un encuentro así. Y después agrego el muro horizontal. No sé si observan que son dos tipos de encuentros diferentes. Y si además de eso, si yo hubiera empezado por este muro junto con este y después le agrego este, tengo diferentes tipos de encuentros. Entonces, ¿cómo se resuelve? Depende en primer lugar del orden modelado. Una vez que está modelado, yo puedo modificar cómo se produce el encuentro. ¿Con qué? Con el parámetro que figura acá al lado de las opciones de sobreimpresión de superficie. Es un número que representa el orden en el cual interviene en la unión con los otros muros. No sé por qué, por defecto, 8 es el número base para los muros. Entonces yo lo que puedo hacer es, a partir del número 8, bajarle el número para que participe después o aumentarle para que participe antes. Por ejemplo, en este caso tenemos 8, 8 y 8, orden de modelado 1, 2 y 3. Si yo toco el muro del medio y le cambio a 7, le estoy diciendo, quiero que primero este con este, que son 8, se unan y después se intersecte con el 7. Y produzco este encuentro. O si al revés, digo, toco al de abajo y le digo, le bajo un valor a 7, hago que este y este se encuentren primero y después aparezca este. Esto, que puede parecer que solamente tiene importancia para los encuentros horizontales, van a ver que tiene importancia para las cubiertas. Cuando uno empieza a hacer el recorte de los muros con las cubiertas inclinadas, me permite ajustar ciertos errores que aparecen, así que es importante que sepan que existen. Ahora, hemos dicho acá al comienzo que tenemos los objetos constructivos, ya hemos visto cuáles son los criterios, los parámetros generales, ya hemos visto, y después llegamos acá a las opciones que en general nos encontramos cuando vamos a modelar. ¿Cuáles son esas opciones? Bueno, hay dos opciones que se destacan así, principales. Una que es el método geométrico y otra es el eje o el plano de referencia. Algunos de estos parámetros pueden estar en la configuración de parámetros, pero como uno lo va a estar cambiando continuamente en general, lo que uno hace es configurar estos dos parámetros recién cuando va a realizar el ingreso de datos. ¿A qué nos referimos con el método geométrico? Si estoy modelando un forjado, en la configuración de parámetros defino su estructura. Y acá le doy la forma, el perfil. Y obviamente tengo diferentes métodos geométricos según quiero dibujar un forjado que es ortogonal, recto, girado, poligonal, etc. Si son elementos lineales como un muro o como una viga, cuando definí los parámetros le puse un eje.
Y cuando voy a dibujar, tengo que ingresar la secuencia de puntos que definen en planta ese elemento. Entonces tendré opciones como, por ejemplo, segmentos individuales, o encadenado de muros o vigas, o directamente armar una caja con muros o vigas. Y después en plano de referencia depende del tipo de elemento. Y si son elementos que generan superficie, pueden ser, por ejemplo, un forjado, yo puedo definir el plano de referencia hacia arriba o hacia abajo. Y en el caso de muros, en el medio, a la izquierda o a la derecha. Y en el caso de vigas o de columnas, el eje de referencia lo pongo como punto en la sección, que puede ser el centro, en la esquina de arriba, la mitad, etc. Todo ese esquema está, digamos, el esquema de configuración de parámetros y después lo que es la configuración de las opciones, el método geométrico y las opciones, está demostrado en este esquema que está acá. Que rápidamente, en muros, cuando vamos a configurar los parámetros, elegimos la estructura básico compuesta, elegimos una geometría que significa qué espesor va a tener, y un posicionamiento que lo podemos hacer, ya hemos dicho, con los esquemas de anclado piso superior e inferior o simplemente piso inferior con altura. Cuando vamos a modelar, tenemos el método geométrico, puede ser muros individuales, trazo de varios muros, rectángulos, etc. Puedo ir cambiando el eje de referencia y cuando voy a hacer el ingreso de datos, simplemente lo que tengo que hacer es ir dando las coordenadas en forma explícita o implícita, en forma de coordenadas relativas o absolutas, los diferentes nodos que definen el muro. ¿Qué pasa con pilares? En pilar, como no es un elemento de superficie, sino un elemento lineal, lo que tengo que elegir es la sección. Después que elijo el tipo de sección, tengo que darle los valores a la sección y elegir cuál es el punto de referencia. En segundo lugar, como opción, en el caso de pilares y de vigas, puedo definir segmentos dentro del elemento. O sea, podría partir ese pilar en 2 o 3 partes y a cada parte asignarle una sección diferente y asignarle formas en que se va a producir la transición de una sección a otra. Posicionamiento, lo mismo que en muro, y cuando voy a modelar, bueno, el método geométrico es muy tonto, porque lo ubico en la posición o lo ubico girado. El eje lo puedo cambiar y el ingreso de datos es simplemente dar la coordenada. En el caso de viga, configuración de parámetros. Como es elemento lineal, tengo una sección, configuro la sección con el eje de referencia. También puedo definir segmentos, en el caso de viga, donde yo le voy a dar diferentes valores de sección a cada una de las partes. Y el posicionamiento es muy sencillo con respecto a la elevación, con respecto al punto de referencia, que la puedo tomar sobre el piso de origen o el 0,0. Y el método geométrico, el mismo que de los muros, puedo cambiar el eje, ingreso datos, los puntos. Con los forjados, estructura básica compuesta, la geometría del espesor del forjado, en el caso de la básica, ¿no? Estamos hablando de la básica, estoy tomando siempre como esquema de referencia la estructura básica. El posicionamiento con respecto al plano de referencia, método geométrico, cómo genero el perfil en planta, poligonal, rectangular, puedo cambiar el eje o el plano de referencia y el ingreso de datos depende del método geométrico, pero simplemente ingresar los datos. Y el caso de cubierta, que no lo hemos visto todavía, lo que tengo es algo parecido a forjado, de estructura básica compuesta, la geometría que tiene un espesor, y cuando voy a definir el posicionamiento, la cubierta, porque hay una particularidad, los forjados en Archicad no pueden tener pendiente. Los forjados son horizontales. Si yo quiero una losa inclinada o algo inclinado, no puede ser forjado. Tengo que cambiar a cubierta. Entonces, como la cubierta es inclinada, lo que me permite es definir un eje que se denomina eje pivot, que está marcado acá, que es el eje sobre el cual gira la cubierta, o sea, aparte del cual voy a medir el ángulo y la posición. Cuando voy a modelar, tengo como método geométrico 2 grandes opciones primero. Quiero modelar una cubierta simple, o sea, un plano simple o planos compuestos. ¿Qué es un plano compuesto?
cubierta a 2 aguas, 4 aguas, etc. Nosotros vamos a trabajar con planos simples. No hace falta irnos a cubiertas complejas, con planos simples solucionamos todo. Y el método geométrico, una vez resuelto, definido qué tipo de cubierta vamos a utilizar, es sencillo, es rectangular o poligonal. El eje de referencia y el ingreso de datos igual que todo lo demás. La idea es acá desarrollar rápidamente un ejemplo de ciertos casos típicos. O sea, vamos a hacer un mini TP1B. La primera parte del trabajo práctico es la configuración del proyecto, que ustedes tienen que tener alguna referencia para el plano XY y con esa referencia definir el sistema de pisos, que aquello está configurado. Si ustedes se fijan, el ejemplo que vamos a desarrollar es un PDF, donde tenemos una configuración muy sencilla, muro portante de 30, vamos a tener un contrapiso, unos encarnados inferiores, cimiento y base para las columnas, vamos a tener arriba una losa de hormigón armado, que hemos previsto. Esto es siempre importante, que si bien el forjado va a tener 30 centímetros... Bien, gracias, que todavía no me... ¿Cómo? Se le abrió el micrófono. Ah. Vamos a suponer que la parte de hormigón armado son los 20 de abajo, vamos a dejar 10 centímetros para lo que es la pendiente, el contrapiso, aislación, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso vamos a ubicar la posición de la viga. Un contrapiso de 25 centímetros que va a estar desfasado 5 centímetros por arriba de lo que es el encadenado. Y bueno, un piso que tiene 2,80, 2,80 y 1,20. Entonces, en base a esto, ya está configurada ya están configurados los pisos. Fíjense, 15 centímetros tengo el nivel del piso interior, tiene 2,80. Las fundaciones tienen una altura de 1,20 m. Entonces, todo bien. La única particular complicación que encontré en este caso es que este PDF, que es un PDF hecho dentro de Archicad, que no sé por qué demora tanto en terminar de verse. Bueno, cuando quiero capturar los puntos en planta, supongamos que quisiera hacer una línea, no me toma las intersecciones. Entonces, si ustedes se enfrentan frente a este problema, que me imagino que será la forma en que se ha generado el PDF, no me fijé, yo lo hice muy rápido, lo pueden resolver fácilmente. Se van a donde han insertado el PDF, lo seleccionan y hacen un clic derecho y ponen explotar en la vista actual. Le dan OK y lo que están haciendo es simplemente explotando, y todas las entidades que antes estaban como PDF se desintegran y son líneas y líneas, arcos, todo lo que sean entidades básicas. Entonces yo ahí sí ya puedo sin ningún problema venir y hacer captura de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hacíamos en el trabajo práctico es modelar el sitio. Venimos acá, comando malla, acá vamos a modelar algo muy rápido y sencillo, simplificado. El sitio va a ser el terreno. Vamos a utilizar tierra como material, un elemento de este tipo. Vamos a hacer un cambio acá para que no me confunda, si no me vuelvo loco. A mí me gusta trabajar en centímetros. Ya está en centímetros. Entonces, si no, continuamente estamos saltando los centímetros a metro. Me parece mucho más práctico cuando uno tiene que modelar en BIM. En esta escala, trabajar en centímetros que estar poniendo 0, bla, 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 0, es una locura. Entonces, venimos al comando malla, nos posicionamos en planta baja, porque según el criterio modelado que hemos dicho, vamos a empezar en planta baja, vamos a modelar lo que se ve en vista perteneciente a planta baja. Entonces, el terreno, aunque esté un poquitito más bajo, lo vamos a modelar acá. Le vamos a dar como material tierra, le podemos dar una altura de 2 metros, y para posicionar el terreno lo que yo quiero asegurarme es que la parte superior del terreno está en 0. Directamente vengo acá
a la cota cero del proyecto y digo, esto es cero. Le doy OK, me hago un terreno lo suficientemente grande, esto se lo hace en el instructivo también, me genera esta trama envolvente. Acuérdense que hemos visto al comienzo de la clase de hoy que hay entidades que tienen asociadas a la superficie, en este caso la hierba, tramas vectoriales en 2D. Como no la quiero ver esta trama vectorial, me voy acá a la configuración del elemento, planta y sección, y le desconfiguro ver las tramas envolventes, cosa de no tener problema. Lo que es la caminería que ustedes han modelado, bueno, lo vamos a hacer con un forjado. Ese forjado vamos a utilizar, como he dicho, configuración básica. Como un forjado vamos a utilizar hormigón común, no es nada estructural. ¿A qué nivel está el forjado? Y lo vamos a poner 5 centímetros por encima del nivel 00. Fíjense que yo puedo utilizar el ingreso de coordenadas de una forma u otra según lo que me resulte más práctico o más sencillo para ubicarlo en el proyecto. No tenemos ninguna otra cosa para configurar. Vengo y voy a hacer, fíjense que me está diciendo que en altura tengo 4,83. Entonces le puedo decir, bueno, tengo 90 centímetros en horizontal y 4,83 en vertical y genero una caminería que llega justito a la puerta. Me voy a 3D, verifico que esté todo bien. En realidad me pasé con el espesor. No controle esto va a ser algo que probablemente va a tener unos 10 centímetros y lo voy a configurar con respecto al plano superior, porque lo que yo dije 5 centímetros por sobre el terreno es con respecto al plano superior. Entonces, lo reposiciono. Si quiero que esto se solucione, hago un clic derecho, conectar, operación elemento sólido, voy a hacer una operación booleana, con elementos sólidos, donde lo que tengo seleccionado es el operador, lo selecciono, acá aparece uno, selecciono el terreno, añadir como destino, vamos a hacer una sustracción con instrucción para arriba para que me corte todo, ejecutar y listo. Entonces, voy a ir rápido porque si no vamos a demorar demasiado. Una vez que tengo el terreno, tengo que empezar a modelar la estructura. En general, conviene empezar por las columnas, que son los elementos estructurantes de la forma. Lo que quiero llegar a modelar es esto que está acá, que es lo que hice. Para evitar que estar continuamente confundiéndome y seleccionando el terreno, hay dos posibilidades. Una es la que se propone el instructivo, que es ponerlo como un elemento existente, y lo otro como elemento nuevo, y con la fase de rehabilitación ir aprobando, prendiendo. Pero en este caso es más sencillo, porque ustedes se fijan, el terreno está en la capa terreno y paisaje, y no hay otro elemento en el modelo que esté en esa capa. Así. Le hago una pregunta. Sí, En teoría usted lo tiene diagramado en el programa, la fase de rehabilitación en la pestaña de flotantes que están abajo. sí. ¿Cómo hace para ponerla ahí, digamos? Porque en el mío no vino así, configurado. No, no es que no venga así. Lo que ocurre es que Archicad está previsto para trabajar una pantalla Full HD mínimo. Entonces, si vos no tenés suficiente ancho, las últimas pestañas desaparecen acá y quedan ocultas por el navegador o fuera de la pantalla. En ese Ah, caso, lo que podés hacer es te venís acá y buscas. sí, pues de ahí lo hice, digamos, pero no quería tenerlo más accesible, por eso preguntaba. Necesitas más resolución de pantalla. Bien, gracias. Lo que les decía es que otra forma de evitar estar interponiéndose con el terreno es seleccionarlo, hacer un clic derecho, capas, ocultar capas y listo. Ojo, que las capas en Archicad es diferente que en otros programas donde las capas tienen un control global. En este caso es por vista. Entonces, si bien la capa está ocultada en 3D, si yo me voy a una planta, bueno, no sé, lo debo ocultar también en planta, porque es un modelo que ya tenía, pero va a estar visible. Entonces, entre plantas entre sí hay coincidencia de capa, entre cortes hay coincidencia de capa, pero entre planta y 3D no, o entre planta y corte puede haber diferencia. Entonces, ¿cómo haríamos? Me vendría a planta baja, diría, tengo que modelar las columnas, elijo el comando pilar, obviamente planta baja,
No, recordemos los criterios de definición de piso de origen. Hemos dicho de que los elementos que están en planta baja, lo dibujamos en planta baja, los que están en corte. Entonces ya sé que lo tengo que modelar en planta baja, me vengo al comando pilar, sé que va a ser un pilar de 20 por 20, sé que como primer acercamiento podría no tener en claro cuánto tiene que bajar el pilar, cuánto tiene que subir, no lo tengo claro, entonces ¿qué es lo que hago? Pongo de 0 a 0, digo, planta baja a cubierta, como primera aproximación de la forma, y después lo ajustaré cuando tenga las fundaciones y cuando tenga las vigas superiores, ajustaré la altura de la columna. Hemos dicho como segmento, hormigón armado estructural, sección rectangular, ninguna otra complicación, doy OK. Podría elegir con este elemento que está acá, el eje de referencia. En este caso en particular, ¿qué es lo que hice? Vamos, les voy a mostrar. Voy a borrar las columnas para que se vea. Vengo acá, archicar, recuerda el último comando ejecutado, puse OK. No tengo el centro. ¿Qué puedo hacer? Una opción, en vez de ubicarlo en el centro del eje, lo ubico acá y tomo este punto. Sí. Pero no me gustaba porque después el eje me queda siempre acá. Entonces lo que hice simplemente es, bueno, ejecuto el comando pilar, doy el centro, la pongo acá a la columna y la muevo a la columna y listo. Control D o clic derecho, mover, arrastrar, tomo de acá hasta acá. Mover, arrastrar una copia, vengo, la copio acá, selecciono este de acá, arrastrar, mover, arrastrar una copia y traigo esto para acá. Y ya tengo las columnas. Aparte de eso, generé 2 cortes para ir controlando el desarrollo del proyecto. ¿Cómo hago un corte? Me vengo acá a sección, digo desde acá hasta acá y para donde quiero que mire y listo. Entonces tengo 2 cortes y puedo controlar cómo va avanzando el modelado y efectivamente las columnas van de 0,0 a 0,0 de planta baja a primer piso porque es un primer acercamiento a lo que yo tengo que modelar. Encadenados inferiores. Me voy a mi esquema y me fijo la altura en la cual está el encadenado inferior. Bueno, el encadenado inferior está 7 de nivel 0,0, está 10 centímetros por encima, que ajusto a la mitad. ¿Dónde en los encadenados inferiores? Nosotros hemos dicho que las vigas en general las modelamos en proyección. Entonces me iría a la planta de fundación. Voy a borrar esto para que no los confunda. Me voy a la planta de fundación. Me voy como las columnas no me bajan y no tengo activado las referencias, no veo nada. Entonces lo que puedo hacer es activar el trazo de referencia con respecto al esquema que yo tenía o simple y llanamente activarlo con respecto a la planta baja. Y ahí prefiero la planta baja porque tengo menos ruido gráfico, tengo las columnas que es lo que a mí me interesa para modelar el encadenado nada más. Entonces me vengo al comando pilar, sé que los pilares, Son vigas. viga, sí, quise decir, viga, sé que es de 20 por 20 la sección, sé que el encadenado está, si yo tomo como referencia el eje superior, está a 10 centímetros, perdón, a 10 centímetros con respecto al nivel de piso terminado. Esa es la referencia que me fijé, entonces utilizo eso como valor. Me voy a segmento, hormigón armado estructural, sección rectangular. Nada más para configurar acá. Doy OK. Método geométrico. Voy a utilizar el método rectangular que me permite elegir desde acá hasta acá. Obviamente hay que ver cuál es el eje de referencia. Hasta acá. Entonces, me voy acá al seccionamiento, me fijo, está bien ubicado, obviamente las columnas tienen que bajar todavía,
me voy acá, está bien. Ahora, si me voy a la planta baja, no veo nada. Si me voy a fundación, se ven cortes. ¿Por qué se ven cortes? Si ustedes se fijan acá, si yo tiro una línea desde el plano de fundación 110, que es la altura del plano de corte, y me vengo para acá, y el plano de corte lo está cortando la encadenada. Bueno, es imposible predecir todas estas cosas. Entonces, vivamos con eso por ahora sí. Cuando diagramemos al final, vamos a corregir el plano de corte. Pues yo tengo acá una opción que es plano de corte de planta. Puedo afectar la posición del plano de corte. Pero si le empiezo a tocar ahora, armo un lío, porque este control me afecta a todo el modelo. Cuando yo vaya a diagramar, yo voy a poder por vista configurar el plano de corte, entonces va a ser sencillo. Lo dejemos por el momento ahí. La otra cosa que quería que se fijen es la siguiente. Cuando yo modelo una viga, estoy en fundaciones, Archicad me ofrece como piso de origen planta baja. O sea, Archicad me dice, vos estás en fundaciones, la viga, piso de origen es el de arriba. Ese es el valor por defecto. Significa que las vigas estas vigas pertenecen a planta baja. Y está bien porque forma parte del estructura. Si esto fuera, por ejemplo, imaginemos que fuera una losa, una platea de fundación, y esa viga tiene que estar con la platea. Ahora, ¿por qué no lo veo en planta baja las vigas? ¿Alguien que responda? Y porque el plano de corte está a unos 20 sobre. No. ¿Por qué no la veo? Si toco una viga y me fijo a ver cómo está configurada por defecto en Archicad para que se vean las vigas, todos los pisos relevantes. ¿Qué significa todos los pisos relevantes? Los pisos donde participa la viga está en fundación, no está tocando planta baja. Entonces no me la muestra. Alguno dirá, no, se tiene que ver. La podemos hacer que se la vea, porque yo vengo acá y digo origen y un piso superior, supongamos. No, perdón. Origen y un piso inferior tengo que poner, bueno, pongamos origen superior e inferior por cualquier cosa. Entonces, supongamos que tenemos las columnas, tenemos las encadenadas en fundación, quiero empezar a modelar las bases. ¿Cómo podría modelar las bases? Una primera aproximación sería utilizar una base prismática, que es muy común hacerla así directamente. Hacemos un cajón, hacemos el hueco y tiramos el hormigón. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que, a dónde podría aproximar yo esa entidad constructiva? Porque no tengo base acá. Y bueno, podría utilizar un forjado, porque en realidad una base es un forjado. Entonces, podría venir y decir, quiero un forjado. Estamos en fundaciones, estamos trabajando en fundaciones. Y podría decir, bueno, me conviene poner a la fundación sobre el plano de fundación del 00 de lo que es el nivel de piso que es fundaciones, porque este es el punto más bajo de la fundación, y le podría dar unos 40 o 50 centímetros de altura, que es más o menos lo que tiene la base. Hago una base homogénea, hormigón monoestructural, y vengo, hago un primer clic y pongo 80 por 80, que es el tamaño de la base. Me voy a 3D, acá tengo la base. Si la quisiera ubicar en posición, simple y llanamente, puedo hacer edición, mover, arrastrar. Puedo tomar, por ejemplo, el punto medio de acá, aguanto un segundito y me aparece la línea esa. Me vengo acá, aguanto un segundito, me aparece, tomo la intersección que es el punto medio y lo pongo sobre el punto medio. Y después voy y la copio. Bueno, lo que podríamos hacer es hacer una base tronco piramidal y para eso podemos utilizar el comando pilastra. Me vengo al comando pilar, vamos a decir 80 por 80. Va a tener una altura de 50 centímetros. Lo que voy a hacer acá es en esta parte de abajo,
fíjense que no está vinculado a la parte superior, simplemente le voy a dar desde fundación y la elevación de 0 para que esté justamente sobre el nivel 00, en segmento hormigón armado estructural, y para generar la forma esta tronco piramidal, me voy a venir acá a varios segmentos. Y voy a añadir 2 segmentos, o sea, lo voy a partir en 3 partes. Entonces agarro la parte de abajo y digo, lo puedo medir en porcentaje del total de la altura o en medidas específicas. Y en medidas específicas yo digo que esto tiene 20 centímetros de altura y 80 por 80. Perfecto. Me voy al medio. El medio lo puedo medir en porcentaje o en altura determinada, digo, quiero que tenga 20 centímetros. Y en este caso quiero que sea una sección variable que va de 80 por 80 a 30 por 30. Me voy a la parte de arriba, que quiero que tenga 10 centímetros. En cada lugar, pero ahí está la base. ¿Qué? Para acerco y le toco el eje azul y de la opción de alargar altura. Me vengo hacia abajo y toco la parte superior de alguna base para que me capture la coordenada Z esa y extiendo los pilares. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que modelar las vigas. ¿Cómo hago para modelar las vigas? Nuevamente, ¿dónde van las vigas? Las voy a modelar en planta baja según el criterio que hemos dicho. Archicad me va a ofrecer que aparezcan como perteneciente a la cubierta, lo cual está bien. Podemos convivir con eso, no hay ningún problema. Voy a sacarlas. Me voy a planta baja. Me tengo que fijar a qué altura están las vigas. Como el piso de origen va a ser el piso superior, me tengo que fijar con respecto al piso superior cuánto están, qué corrimiento tienen. Acá he dejado 10 centímetros para el piso, contrapiso, etc. Así que la viga va a estar 10 centímetros por debajo de su piso de origen. Entonces me vengo al comando viga, vamos a configurarla, tiene 40 de altura por 20 de base. Si está esto activado se pone el mismo valor, entonces tiene que romper la cadenita para que sea 40-20. Hemos dicho que con respecto al piso de origen, este está menos 10 centímetros, es el valor que está acá configurado. Por defecto me ofrece, a pesar de que estoy en planta baja, cubierta, es correcto. Voy a tomar como punto de referencia el eje del medio superior. Si yo hubiera elegido otro punto, tendría que haber modificado la altura. Como segmento, hormigón armado estructural, un solo segmento, no hay nada más para corregir. Y como método geométrico voy a elegir el marco para simplificar el ingreso de datos. Vengo de acá hasta acá. Puedo verificar en sección que esté todo bien. Perfecto. Listo. Sigamos. ¿Dónde modelamos las losas? Hemos dicho que las modelamos en vista y que por el criterio que hemos establecido, esa losa debería pertenecer al primer piso. Entonces, cubierta. Me voy a la cubierta, bueno, voy a borrar primero a la losa esta. Me voy a cubierta.
En cubierta no veo nada. ¿Por qué no veo nada? Porque en realidad, si yo me fijo en el corte, las vigas hemos dicho que no se veían en el piso superior. Entonces no las veo. Y a las columnas tampoco. Entonces, como en cubierta no veo nada, lo que puedo hacer es mostrar como trazo de referencia la planta baja. Me vengo al comando forjado. El forjado tiene 30 centímetros, ¿sí? Es hormigón simple, hormigón monoestructural. ¿A qué nivel está el forjado? Y está a 0,0 de la cubierta, porque es la que me define justamente el plano de cubierta. Ahora, en particular, en este caso, le voy a agregar una sobreimpresión de superficie, unas baldosas como para que parezca que tiene algún tipo de recubrimiento. Y en la parte de abajo le voy a agregar estuco fino para que parezca que tiene algún tipo de cielo raso. Le doy OK. Voy a utilizar el método rectangular y voy a modelar la cubierta tomando todo lo que es la estructura de hormigón armado, porque eso es lo que corresponde. Es cierto, acá he cometido un error. El error que he cometido es que el plano de referencia que he utilizado es el inferior, tendría que haber utilizado el superior, en este caso. Cuando vayamos a hacer la losa y la viga, y la losa va a llegar, se va a unir todo esto. Lo que está un poquito de más en este caso es la parte de arriba que está representando el contrapiso, el piso, la carpeta, etcétera, etcétera. Pero bueno, Pero es lo necesario dejemos ahí. llegar a ese detalle. ¿Cómo? Es necesario llegar a ese detalle. ¿A qué detalle? No te entiendo. Y claro, de dejar los 5 centímetros por arriba que pase el forjado, porque supuestamente va la carpeta. Te explico por qué lo hago yo acá. En primer lugar, para ubicar bien la viga tenemos que tener una idea de lo que va a ser la estructura del hormigón armado. En el caso de la cubierta, sabemos que tenemos que un valor importante de contrapiso, no mismo que un piso de abajo pueda tener menos 5 centímetros, acá vamos a tener un nivel de piso significativo. Ahora, ¿por qué convendría que yo haga este esquema? Porque después cuando yo venga y cambie esta carpeta a material compuesto, venga y elija un material compuesto, bueno, acá de suerte ha salido justo acá, me va a aparecer ya la representación de losa con losa. Esto me va a quedar de otro material y ese otro material que probablemente va a ser más blando que la mampostería que voy a poner yo, va a hacer que se resuelva solo el detalle este. A ver. Entonces yo estoy previendo que el día de mañana voy a agregar, voy a trabajar con materiales compuestos y lo voy a tener resuelto completamente. Ahora, Perfecto. si ustedes no saben exactamente la composición de esto, no importa. Estiman, suponen algo. ¿Qué es lo que estaba por hacer? Está bien inclinada. Y como les decía, lo podría haber modelado esto que llegue hasta el borde de la losa nada más. Es criterio. No hay ningún problema. Ya lo tengo así. No hay drama. Sigamos. Veamos cómo se ve en planta baja. Se ven las columnas. Bueno, acá tiene una opción que se llama ver, opción de visualización, línea de corte gruesa, que me permite reforzar las líneas para ver bien el corte. Y además de eso, en vez de trabajar escalón en 100, pueden bajarlo a 50 o incluso a 20, que aumenta la densidad de las tramas y hace que sea más visible el corte. Entonces, si yo desactivo el trazo de referencia, estoy viendo la losa. A esta losa, si quisiera, también podría eventualmente activarle las tramas envolventes. Y como tiene puesto como imagen de arriba un embaldosado, si yo digo esa trama envolvente, en vez de elegirla acá, le digo que la derive
de la superficie que tiene aplicada, automáticamente me va a poner algo que sea similar a lo que es la textura en 3D que yo he elegido. ¿De acuerdo? Esto que estamos modelando se supone que es una losa plana. Saben que en Tucumán son un desastre losa plana, pero estamos suponiendo de que de alguna forma hay pendiente y que eso llega a algunas descargas. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros queremos, además de eventualmente, independientemente de la descarga, queremos hacer algún tipo de canaleta o algo como para representar, suponiendo que hubiera algún tipo de desagüe? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que podríamos hacer es lo siguiente. En vez de quebrarla la losa y empezar a hacer 2 o 3 losas diferentes, qué sé yo, lo que puedo hacer es dibujar algo que va a ser una canaleta, la meto dentro de la losa y la calo a la losa. Para esa canaleta, ¿qué podemos utilizar? Bueno, una forma genérica y sencilla de hacer, o sea, tiene algunos objetos canaletas que los podemos utilizar para canaletas, por ejemplo, que están visibles porque tienen todo el detallecito del pecho de paloma, todas esas macanas. Ahora, para hacerlo en forma sencilla ahora, lo que podríamos hacer es utilizar el comando forma. Y fíjense que voy a hacerlo en 3D directamente. Cuando lo haga en 3D Archicad, solo me va a poner el piso de origen. Me vengo acá al comando forma. Con el comando forma voy a elegir, por el momento podría decir, bueno, zinc de titanio, algún metal como para que represente lo que va a ser la canaleta. Y dentro de los métodos geométricos de forma tengo dibujar un prisma. Entonces voy a venir y voy a decir, desde acá, supongamos 20 por 20, y que tenga 10 centímetros de altura. Me hago un pequeño prisma que represente lo que puede ser el día de mañana la canaleta. La voy a posicionar. Tomo el vértice y lo pongo acá en el vértice. Y hemos dicho que el comando forma es mini SketchUp. Entonces, si yo hago un segundo clic, pido estirar, puedo hacer igual que en SketchUp, estirar la canaleta hasta acá. Si esto fuera una canaleta, en realidad, bueno, el agua no podría entrar. Ahora, fíjense que Archicad tiene acá, ¿a dónde está? Bueno, acá está, perdón. 2 tipos de cursores, el blanco y el negro. El negro es para elegir objetos, el blanco para elegir subentidades. Si yo elijo el comando blanco, me vengo y selecciono la cara de arriba y presiono el botón suprimir, tengo una canaleta. Es más, si yo quisiera darle, perdón, vuelvo acá al negro. Si yo quisiera darle alguna forma a esta canaleta, podría venir y decir, bueno, quiero a moverlo para acá, supongamos queremos hacerlo un poco inclinada la canaleta, puedo empezar a darle forma. Bueno, no vamos a ocupar mucho tiempo en esto. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a hundir a la canaleta 10 centímetros y voy a hacer la operación booleana. Tengo seleccionada la canaleta, clic derecho, conectar, operación de elemento sólido. La canaleta es el operador, el piso va a ser el destino, voy a hacer sustracción con instrucción hacia arriba. Y pongo a ejecutar y me hace el calado. Ahora, ¿qué ocurre? Queda medio feo, porque parece ser de que tendría que tener el mismo recubrimiento. No hay problema. Hago un par de pasos para atrás. Antes de hacer la operación esta, me voy a venir al comando forma y le voy a aplicar la sobreimpresión de superficie con el mismo material que tiene el piso. Cubierta 30 por 30. Fíjense, se ve igual. Entonces ahora voy a hacer todo lo mismo que he hecho recién. Lo bajo los 10 centímetros. Operador, selecciono va a ser destino. Sustracción, extrusión. Y acá voy a decir, heredar del operador los materiales, la superficie. Pongo ejecutar y me queda todo como si estuviera con el mismo embaldosado. Está claro hasta ahí, ¿no es cierto? Si me voy a cubierta,
veo que tiene una trama envolvente, entonces simplemente lo que tengo que hacer es desactivar las tramas envolventes. Y si me voy a planta baja, se le está viendo planta baja. ¿Por qué se la ve? Si me voy acá al objeto, me fijo, como piso de origen está cubierta. Y mostrar en pisos todos los pisos relevantes. No, yo quiero que se vea únicamente en el piso de origen. Entonces se va a ver únicamente en cubierta, no lo voy a ver en planta baja, lo voy a ver en cubierta. Estamos teniendo, fíjense, problema con los muros. Los muros no se están viendo. Es lo mismo que les mostraba yo hace un rato del tema de las vigas de encadenado inferior. ¿Cuál sería la solución para este problema? Tocarlo al muro, hacer clic derecho, orden visualización, mover hacia adelante, no me lo termino de subir, orden visualización, mover hacia adelante, no va a querer subir, orden visualización, mover hacia adelante, ahí está, y subió. Ahora, yo les recomiendo no hacer esto ahora, hacerlo al final, cuando ustedes ya están terminando, porque todas estas operaciones de transformación de la pila de objetos pueden tener implicancias en otras vistas y les complican la vida. Entonces, tiene una solución esto para la representación apropiada, pero no la vamos a aplicar todavía. Me estarían faltando los cimientos. Mampostería, cimiento. Me voy a fundaciones. Hemos dicho que podíamos asimilar los cimientos a los muros o diferentes elementos. Voy a asimilar los muros. No, en vez de vincularlo a planta baja, voy a ponerlo sin vinculado, fundaciones, y le voy a dar directamente 70 centímetros. Si me voy acá al detalle, veo que está levantado 30 centímetros, ya no está al mismo nivel de las bases, sino un poquito más arriba, son 30 centímetros. 45 centímetros de ancho, material hormigón estructural. No le vamos a hacer sobreimpresión de superficie. Me vengo y pido una caja rectangular y hago desde acá hasta acá. Si se fijan en 3D, están los cimientos. Si hubiera algún problema, los agarro a los muros y de acá los puedo o mover o puedo seleccionar y cambiarle la altura. O sea que puedo trabajar con la aproximación y después corregir. ¿Qué pasa si en vez de cimientos quisiera una zapata corrida? Bueno, si quisiera una zapata corrida, probablemente lo que ocurriría es que en vez de tener la viga encadenada, lo que tendría es una zapata corrida. ¿Cómo puedo representar? Bueno, hay dos formas. Una sería que hagamos un forjado o una viga chata y después una T. Y la otra alternativa que quería mostrarles es que directamente ustedes se vengan acá, elijan estructura compleja y desde la opción de los perfiles disponibles, elegir, por ejemplo, T invertida. Ahora, esta T invertida se ha dibujado en función de las dimensiones que estaba definido el perfil. Pero yo puedo modificarlo. Si toco acá, toco algún nodo, ¿dónde está? Acá, puedo empezar a editar valores. No me está saliendo. Aquí está. Este icono que está acá, desplazar borde, me permite desplazar todos los bordes que aparecen en azul. Porque esta es una viga parametrizada. Entonces podría decir, bueno, yo quiero que esto tenga 20 centímetros y quiero que esto, fíjense ahí la altura, también tenga 20 centímetros. Y con eso generar la zapata. Si quisiera modelar una zapata, la tienen que buscar en elevación como corresponde, pero se comporta exactamente igual que una viga. Losa inclinada.
¿Cómo vamos a operar con losa inclinada? Bueno, el primer problema que vamos a tener si queremos hacer una losa inclinada es que en realidad, no sé si ustedes recuerdan, pero el nivel de piso estaba acá antes, porque lo hemos definido en función de un poquito más arriba estaba este nivel. Si ustedes tienen una losa inclinada, probablemente hayan definido una altura de planta baja que sea mayor. O sea, en este caso estoy partiendo ya de una reconfiguración del nivel de piso que es diferente al que venía trabajando, aunque me quedé con las vigas en la altura normal. Entonces, para que se entienda bien, lo que vamos a hacer es, voy a venir acá a filtrar, voy a ocultar los muros un segundo. Y lo que voy a hacer es, primero voy a dibujar una cubierta plana, o sea, simulando lo que era el forjado anterior. Entonces me voy acá a cubierta. La puedo dibujar en planta baja también, no hay ningún problema. Nada más que le voy a dar el nivel de arriba, pongo acá cubierta, voy a decir estructura simple, le voy a dar 30 centímetros, que es el espesor de la losa también, hormigón armado estructural. De inclinación le voy a poner 0. Ya van a ver por qué quiero mostrarles algo. 0 he dicho, no. No. ¿Qué no me deja 0? Acá está. 0. Voy a elegir cubierta de plano simple. No cubierta compleja, sino de plano simple. La altura, si me fijo en el corte, la altura de lo que es el eje pivot, la voy a poner en la parte inferior de la losa. Como teníamos 2,80 de nivel de piso a piso, menos 30 centímetros, sería 2,50. 2,50 con respecto al 0,0 de planta baja, pero como vamos a elegir como piso de origen cubierta, es menos 30 de la cubierta. Ya van a ver. Le doy OK y para construir una cubierta de plano simple, lo primero que me pide es el eje pivot. ¿Qué es el eje pivot? El punto más bajo de la cubierta. Lo pueden poner en cualquier lugar, pero lo que yo les recomendaría es ponerlo en la arista de menor altura de cielo raso. ¿Por qué? Porque es un valor significativo para ustedes. Cuando uno pone una cubierta inclinada, uno se fija que el punto más bajo tenga una altura mínima. Entonces, yo lo voy a poner en este caso sobre el borde de la viga. Y después me pregunta, ¿para dónde sube la cubierta? Voy a decir, para acá. Y ahora me pide que dibuje la cubierta. Y le voy a dibujar con el mismo criterio que he generado el forjado, todo lo que es la superficie de hormigón armado. ¿Y qué es lo que tengo? Esto. En realidad está mal ubicado. No sé qué habré hecho mal, pero no importa. Vamos a bajar hasta acá. No, era más. Era 10 centímetros más. Bueno, si nos fijamos en 3 dimensiones, cuando yo toco la cubierta, ¿ven ese eje azul que aparece acá? Algo hice mal acá, no importa, lo corregimos. Quiero que se alinee con respecto a la estructura. Ahí está. Está al ras de la estructura. Si yo toco la cubierta inclinada, ¿ven esa línea azul que la dibujé ahí en la arista esta? Ese es el eje pivot. Y ese eje pivot es a partir del cual va a empezar a girar la cubierta. Si yo le doy, por ejemplo, 5 grados de inclinación, empieza a girar con respecto a ese punto. Entonces, la recomendación es poner el eje pivot en ese lugar porque es un lugar representativo, significativo de la altura de la cubierta. Esto lo pueden ver en grados o en %. Supongamos que quisiéramos hacer una cubierta de unos 15 grados, el 15% para un techo de chapa, lo puedo ver después en grados, me da 8,53, bueno, voy a adoptar 8, un valor redondo para después hacer coincidir la viga. Con esto puedo modelar la cubierta.
Ahora, la cubierta esta probablemente si de losa, algún alerito le haremos. Se podría venir, tocar el borde de acá, pido extender y lo puedo extender, qué sé yo, 50, 60 centímetros, lo que sea. Ahora, no solamente tenemos que modelar la cubierta, tenemos que modelar también la estructura que soporta la cubierta. ¿Cómo podemos hacer eso? Tengo esta viga. Yo ya sé que esto tiene 8 grados de inclinación. Bueno, esta viga la puedo editar. Me vengo acá y le voy a decir que quiero una viga inclinada y que tenga 8 grados de inclinación. Entonces ya tengo la viga inclinada que sigue la cubierta. A esta viga de acá, si yo le hago lo mismo, me va a subir para el otro lado, así que la voy a borrar. Si me voy a un corte, el otro corte, me puedo fijar que desde este punto presiono la tecla mayúscula para que se mueva en vertical y voy a medir este punto, tengo 45 centímetros. Entonces, eso es más o menos la distancia que tendría que subir esta viga para que esté en correspondencia con la otra viga inclinada. Entonces ahora tengo la viga horizontal. Esta viga es la que quiero mantener como altura de referencia, porque se supone que es la viga que antes me armaba el marco de la losa, que de alguna forma estará marcando la altura del cielo raso y podrá definir, no sé si será un dintel o no, pero es la que quiero mantener en ese lugar. Voy a hacer una cosa para que ustedes lo vean. Lo voy a mover a la cubierta 1 metro para arriba. Quiero que vean este encuentro y esta columna la voy a bajar también. No sé si ven que el encuentro está mal conformado. ¿Por qué? Porque Archicad está produciendo un encuentro automático entre dos vigas que están en diferentes planos. ¿Cómo puedo hacer para solucionar este problema? Bueno, hay varias formas. Yo diría que quizá lo más sencillo sería, puedo agarrar esta viga, la voy a retirar un poquito, y ustedes fíjense que esta viga la puedo terminar yo con diferentes formas, en vertical, en horizontal, está en vertical. Si yo retiro esta y se deja de unir con esta, se resuelve bien. Entonces, lo que puedo hacer es simplemente evitar que colisionen las dos vigas. Lo que podría hacer es, a esta viga la puedo retirar para atrás, puedo tomar un punto de la columna como referencia, y en ese punto la retiro. Podría venir a esta otra viga. Hay dos opciones. Una opción es que deje este acá y suba la columna hasta acá. La otra opción sería que continúe esta viga hasta acá. Bueno, acá tenemos un pequeño problema de encuentro. Hay veces que conviene hacerlo esto en planta baja o en planta alta. Esta viga, no sé si ven que está un poquito alejada, lo puedo tocar acá y pido extenderlo, cosa de no tener problemas. Entonces ya tengo resuelto esta parte. En realidad, si quiero que sea perfecto, tengo que moverlo un poquitito esta viga hasta acá. Puedo hacer lo mismo acá. Quiero evitar esta intersección, entonces voy a retirar momentáneamente esta viga para acá. A esta 15 en planta baja resulta más fácil hacerlo. La voy a estirar hasta acá. Me voy a 3 de vuelta. Puedo elegir ponerle esta altura. Traigo esto hasta acá. Bueno, acá hay una pequeña diferencia. Todas estas cosas es problema geométrico. Constructivo no es porque venimos, hacemos un encofrado y listo. No existen todos estos pequeños encuentros y cosas. Esta viga la puedo copiar del otro lado. Le hago un clic, un espejado, tomo un punto medio cualquiera de alguna de las vigas estas. Si me lo quiere tomar, no me lo quiero tomar. Creo que no me lo quiere tomar. Bueno, no importa, lo copio directamente. No sé por qué no me lo toma, pero no quiero demorarme. Lo copio y lo traigo hasta esta posición. Ahí está. Esto lo puedo bajar
¿Qué? Se ha movido. Ah, es que ya estoy cansado. Entonces, lo muevo, presiono la tecla control. Presiono la tecla control que aparece el signo más. Tengo esto acá. Bueno, puedo bajarlo a esto de vuelta. Lo he subido 1 metro, así que lo puedo bajar 1 metro. Con esta columna de lo corregimos, no hay ningún problema. Hay muchas recibidas. Bueno, esto está medio prolijo. Tengo que retirarlo un poco al forjado porque está pasando hacia afuera, entonces podría pedir acá y podría traerlo hasta la altura de lo que es la viga esta. Y si quiero terminarlo esto un poquitito más elegante, podría hacer que esta viga tenga un poquito más de altura. Porque acá podría poner esta altura y quizás lo podría traer hasta acá. Bueno, ustedes ven cómo lo resuelvan. Esto es un problema geométrico, no es construcción que se le parezca. Probablemente también lo que es la cubierta convendría retirarla y ponerla hasta el borde este. Ya van a ver que eso me va a dar un voladizo más apropiado. Vengo acá, filtrar y cortar elementos, activo los muros y ahora tengo que recortar la cubierta, perdón, la mampostería con la cubierta. Entonces hay una herramienta que permite hacer esto. Si selecciono la cubierta y selecciono este muro, hago un clic derecho, recortar con cubierta de plano simple, le doy OK y me corta todo para arriba. Acá hay un pequeño detalle que ya lo vamos a solucionar enseguida. Ahora, esta mampostería de acá y acá también tendría que recortarla con pendiente. Y para eso voy a utilizar una copia de esta cubierta. Para ubicar esa copia, me voy a venir en corte, es mucho más práctico. Agarro esto, lo voy a copiar y voy a decir, este punto lo quiero traer y poner acá, para que justo me quede esto horizontal y esto cortado. Me voy a 3D, selecciono la cubierta. Bien, bien. Vamos a copiarla, no moverla. Gracias, Luis. Voy a extenderla. Como quiero cortar el muro, tiene que extenderse por encima del muro. Entonces voy a tocar el borde, voy a pedir abrirlo para todos lados y voy a abrirlo mucho. Total, no hay problema. Selecciono este muro y este muro. Y la cubierta también. Clic derecho, cortar. ¿Dónde está? Vamos de vuelta. Presionando mayúscula. Y hago recortar con cubierta de plano simple. Cortar. Una vez que corté, puedo borrar la cubierta de arriba. Ahora, ¿por qué me quedan estos errores? ¿Se acuerda cuando estamos viendo la forma en que se producen las intersecciones de los muros y decíamos de que podíamos controlar cuál corta primero y cómo se resuelve? Bueno, este problemita de acá se puede resolver simplemente cambiándole el orden para que, digamos, de alguna forma para que este muro se cierre sobre este en vez de cortarse adelante. Lo vemos en secciones 3D. Si tenemos algún problema de materiales, acá por ejemplo, se ve que por ahí se puede ver que haya una superposición. Bueno, acá no, justo no lo tengo, pero si hubiese algún problema de materiales, lo único que tienen que hacer es seleccionar los elementos que quieren unificar, hacen un clic derecho fuera del plano conectar y ponen combinar elementos. Y con eso se soluciona el problema de las uniones o de imágenes fantasmas cuando la cubierta está superpuesta con
la viga. ¿Cómo harían los que tienen techos de chapa con diferentes, una composición más diversa? Bueno, yo lo que diría es, hagan este mismo procedimiento, tomen el paquete estructural como ancho de lo que va a ser la cubierta, obviamente en la parte de arriba no le van a poner teja, le tendrán que poner algo que sea más representativo de chapa, no hay muchas opciones acá en los materiales por defecto, pero tenemos hoja corrugada, le podemos dar una expresión de ese tipo, acá abajo le podemos dar una expresión con madera, hay un entablado, no está. Bueno, no estoy encontrando ahí un entablado que justo anda bien para este tipo de cosas. Tablas. No me acuerdo si es este o no. Bueno. Y pueden representar por el momento la cubierta. Aquellos que quieran un poquito más adelante, es muy sencillo. Si ustedes configuran el audio, porque me parece que más. Supongamos que quisiéramos agregar alguna viga de madera o por el estilo. Pueden hacer una viga, lo hagamos muy sencillo. Simplemente voy a venir, voy a poner una primera viga desde acá hasta acá. Obviamente habría que... No, estaba en planta baja. Bueno, continuar. ¿A dónde me la puso? ¿Dónde me lo puso la viga? Vamos de vuelta. Lo configuramos mínimamente, qué sé yo, unos 20 centímetros de altura por 7 centímetros, 7,5 por decir algo. Planta baja debería estar en primer piso porque estamos dibujando en planta baja, tendría que estar en cubierta. Le pongamos, qué sé yo, por el momento menos 50 porque no sé bien la altura. Vamos a poner 8 grados. Segmento, no va a ser hormigón ahumado, va a ser madera. Esta madera estructural. Se podría venir y modelar una primera viga. Me puedo venir a la sección, a la otra sección. La sección se la ve. Lo que voy a hacer, la voy a bajar. Ubicar estas cosas en planta es un problema, entonces siempre, es que lo que ocurre es que no le estoy viendo a la viga porque estoy mirando para el otro lado. Entonces voy a mover, acá está. Ahora si la tengo la viga, es más sencillo traer la viga de madera desde acá y ponerla a lo que va a ser la base del cielo raso. Y después, si yo quisiera hacer una distribución homogénea de estas vigas, puedo ponerla. Si ustedes se fijan, además de los NAP, tengo esos puntitos negros que me toman la posición de los otros elementos. Supongamos que quisiera yo producir varias vigas del mismo tipo, puedo utilizar el comando multiplicar y puedo decir distribuir. Supongamos que quiero distribuir, qué sé yo, 4 copias y digo desde acá hasta acá y ya puse 4 copias de vigas de madera. Las podemos ver en perspectiva. Ahí están. Ahora, supongamos que alguno quiera hacer una viga en el otro sentido, lo que podría ser una clavadora o una correa para apoyar la chapa. También podríamos hacer algo parecido. Simplemente vengo, voy a dibujar una viga en este otro sentido. Me voy a la sección. Bueno, en realidad, por defecto no me di cuenta que está configurada como una viga inclinada, entonces la vamos a hacer recta, horizontal. Aquí está la viga. Entonces, ¿cómo hago para que quede como corresponde? Me vengo acá a la sección y acá abajo tengo la posibilidad de inclinarla. Vamos a inclinar los 8 grados, que tienen que ser al revés, bueno, no importa, vamos a hacer una simetría acá.
vengo y la pongo a la viga. Obviamente, tendré que ponerla en la posición más extrema, acá, o la meterán un poco embutida en la pared, como ustedes quieran, y hacemos el mismo procedimiento de recién, multiplicar, quiero distribuir, no sé, quedan 6 elementos de este tipo, desde acá hasta acá, y ya tienen todas las vigas que ustedes quieren hacer. Listo. ¿Preguntas? ¿Alguna duda?